Bien, buenas tardes. A ver, me confirman si se me escucha. Buenas tardes. Ahí está, muy bien. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Listo. Vamos a empezar. A ver. A ver, listo. Siendo que hoy estamos a fecha 12. 12 de julio, ya, miren. Se pasa rápido. Ah, no, 12 no, 16. ¿Qué 12? Son las 12. 16, 16 de julio, mira, de qué rápido se ha pasado el mes. Ya en nada son fiestas patrias, ya en nada también te toca a ti dar tu examen. Oh, Dios mío. Se acerca el día del examen, se acerca el día del examen. Bien. Ay. Voy a compartir mi pantalla, me confirma si se ve. Bien. Confírmame, ¿logra verse la diapositiva? Perfecto. Listo, vamos a iniciar entonces. El tema del día de hoy, como lo estás viendo acá, es el verbo. Perfecto. El tema 9. Ya nos estamos acabando los temas ya. El verbo, tema 9. Bien. A ver. ¿Qué es el verbo? Cuando hablamos de verbo, a ver, ¿qué es un verbo? Acá vamos a poner en pequeño. Bien. El verbo es una categoría gramatical y al igual que todas las categorías gramaticales, se pueden definir bajo 4 criterios, ¿ya? 4 criterios de definición, todas las categorías. Recuerda que nosotros vimos que las categorías gramaticales podían aparecer en como 9, o sea, hay una clasificación que dice que son 9, y hay otra clasificación que dice que las categorías gramaticales son 12. Entonces, profesor, ¿cuál es? Me va a decir, ¿cuál es, pues, profe? Y en realidad puede ser cualquiera de las dos. Tú sigue la de 9, que es la más compacta, la más sintetizada. Entonces, según esa clasificación, las categorías se dividen en dos, variables e invariables. Bien, ahora, ya hemos visto gran mayoría de categorías de variables, ¿no? Hemos visto al sustantivo, hemos visto al adjetivo, hemos visto al determinante, la semana pasada vimos al pronombre, y hoy nos toca hablar de una categoría más. Estamos hablando del verbo. El día de hoy nosotros vamos a hablar del verbo. Listo. Estamos hablando del verbo. Bien. El verbo, definición semántica. Tú sabes que todas las palabras se definen bajo los 4 criterios de la gramática. Número 1, definición semántica. A ver, definición semántica. ¿Qué es el verbo o cómo lo podemos definir? El verbo es toda acción, no solamente acciones. Los verbos no solo son acciones. Toda acción, estado o también proceso. ¿Ya? Proceso. ¿Qué vemos en una situación? ¿Ya? El verbo es toda acción, estado o proceso. Por ejemplo, mira, si yo digo acá, primera oración, digo, a ver, digo, Jaime estudia toda la noche. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el verbo en Jaime estudia toda la noche? Vamos, escríbelo. Escríbelo. ¿Cuál es el verbo acá en Jaime estudia toda la noche?
Muy bien, el verbo es estudia, correcto. El verbo estudia, lo subrayamos. Listo. Ese es el verbo, correcto. Mira, si yo digo, a ver, ¿no? Ella nunca es parcial. Listo. Ah, o sea que no suele ser no equitativa, sino que más tira por un lado. Ella nunca es parcial. ¿Cuál es el verbo acá? En ella nunca es parcial. ¿Cuál es el verbo acá en ella nunca es parcial? A ver. Mira, me adivinaste rápido, estudia, pero ¿qué pasó acá? Muy bien, el verbo acá es es. Es. Ah, acá en estudia, Jaime estudia, estamos viendo una acción. El verbo cumple con ser una acción, de la acción de estudiar. Pero, ¿no? Ahí abajo en ella nunca es parcial, ahí no tenemos una acción, ahí tenemos un estado. Ah, un estado. Es estado de parcialidad, ¿ya? Entonces, si yo digo, yo soy feliz, allá estoy en un estado de felicidad, ¿listo? Eso es el estado del verbo. ¿Y qué pasa si yo digo acá? A ver, ¿no? La margarita crece demasiado. ¿Cuál es el verbo acá? A ver, en la margarita crece demasiado. Muy bien, el verbo es crece, el verbo es crece. A ver, el verbo es crece. En este caso, crece ya no viene siendo una acción, tampoco un estado, sino que se está volviendo un proceso, ¿ya? Un proceso, un proceso. Muy bien. Acá sería un proceso. Entonces, el verbo puede ser una acción, puede ser un estado o puede ser un proceso. No te olvides de eso, ¿ya? El verbo puede ser una acción, un estado o un proceso. Muy bien. Seguimos. Definición morfológica. Definición morfológica. A ver, ¿cuál es la definición morfológica? La siguiente. El verbo es una palabra. A ver, el verbo es una palabra que. A ver, ¿el verbo será variable o invariable? ¿Ah? ¿El verbo variable o invariable? A ver, dime. ¿Qué será el verbo? ¿Palabra variable o palabra invariable? Emily dice variable. ¿Estás segura, Emily? ¿Estás segura? Ahí Yurfa me dice también variable. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Mira, no me haga dudar otra vez. Emily, tú tienes que estar segura, hija, segura. Es una palabra variable. Ahí está, mira, como Yurfa. Yurfa, yo le digo segura, Yurfa me dice sí. Por dentro ella no cree, pero ella me dice segura, sí, es verdad, porque sí, el verbo es una palabra variable. Hace 5 minutos acabo de decir que hoy día cerramos con las variables, ¿no? Hemos visto sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, y hoy día vemos la última categoría gramatical variable, el verbo. ¿Qué significaba que una palabra sea variable? ¿Qué tiene qué cosa? A ver, hasta el cansancio te he repetido eso. Tú también ya debes estar cansado. Dime, ¿qué significa que una palabra sea variable? ¿Qué significa que una palabra sea variable? No me digas que cambia. Ahora no me digas que cambia, porque yo ya sé que cambia. ¿Qué significa que una palabra? Muy bien, que posee accidentes gramaticales. Posee, tiene accidentes gramaticales. Ay, ay, ay. Muy bien. Listo. Entonces, el verbo es la palabra que más accidentes gramaticales tiene. ¿Cuántos accidentes tiene el verbo? A ver. Trata de adivinar. A ver, dime, ¿cuántos accidentes tiene el verbo?
6 dice Yurfa, 5 me dice Vanessa, 5 dice Emily. Emily, ¿segura? ¿Segura que 5? Ahorita me dice, profesor, no me haga dudar. Ya. Muy bien, Damaris, apareció Damaris. Sí, son efectivos. Muy bien, Emily, ahora sí me dice, sí, profesor, yo estoy segura, son 5. Y es verdad, son 5 los accidentes que tiene el verbo. Muy bien, tenemos número. El verbo tiene persona. El verbo tiene tiempo. El verbo tiene modo. El verbo tiene aspecto. Son 5 los accidentes gramaticales que posee el verbo. ¿Ya? El verbo tiene estos 5 accidentes. Profesor, ¿y qué son cada uno? No sé qué es el modo, no sé qué es el aspecto. No te preocupes, hoy día vamos a ver todos. Vamos con otra definición. Definición lexicológica. Definición lexicológica. A ver, definición lexicológica. Listo. Ya, a ver. ¿Qué pasa en la definición lexicológica? Ah, acá nosotros vamos a ver que nuestra palabra, ay Dios mío, nuestra palabra verbo ya, es una palabra de inventario. A ver, ¿el verbo de qué será? ¿De inventario abierto o cerrado? Vamos, dime, ¿de qué es? ¿De inventario abierto o cerrado? El verbo. Abierto. ¿Segura? A ver, te dejo pensarlo. Piénsalo, piénsalo. ¿El verbo es abierto, de inventario abierto o cerrado? ¿Sí? ¿Abierto? Ya, a ver. El verbo es de inventario, efectivamente, abierto. Muy bien. Muy bien, abierto. Ahí está. ¿Y qué significa que sea de inventario abierto? Significa que esta palabra va a admitir la creación de nuevos términos. Admite la creación de nuevas palabras. O sea que yo puedo crear nuevos verbos. Se pueden crear nuevos verbos con el paso del tiempo. ¿Ya? ¿Cómo así? Vamos a ponerla acá entre paréntesis, ¿ya? Admite la creación de nuevos términos. Eso significa de inventario abierto, ¿ya? Significa de inventario abierto, que admite la creación de nuevos términos. Muy bien. Ya, ¿cómo así, profesor, que el verbo admite la creación de nuevos términos? Claro. Recuerda que el sustantivo, por ejemplo, también era de inventario abierto. ¿Te acuerdas? Los sustantivos son de inventario abierto porque antes existía solamente que Jesús, José, ¿no? Pedro, María, pero hoy en día pues hay nombres más modernos que se han ido inventando, ¿no? Como Yasuri, ¿no? Nombres como Brian, todos esos nombres nuevos pues que se inventan, Dairon, ¿ya? Y así pasa con otras palabras como por ejemplo el verbo. El verbo también es de inventario abierto y a medida que se van creando nuevas cosas, salen nuevas palabras. ¿Ya? Por ejemplo, no existía antes el verbo, ¿no? O la forma verbal perrear, ¿sí o no? Perrear. Ahora sí existe, ¿no? El verbo perrear. Yo perreo, tú perreas, nosotros perreamos, ellos perrean, ustedes perrean, ¿no? Todos los perreamos. Ahí está. Existe. ¿Por qué? Porque sale la acción, entonces sale el verbo y se puede crear. Y los verbos van a irse creando. Por ejemplo, yo con mis alumnos de colegio, a veces ellos me hablan de cosas que yo no les entiendo, porque algunos son bien chiquitos, primero secundaria, ¿no? y me hablan de cosas que yo no entiendo. Me sacan las modas de TikTok, de todo eso. Entonces un día ellos me preguntan, pues profesor, ¿usted tiene TikTok? Le digo, claro que tengo TikTok. Yo subo videos, yo soy TikToker, ¿no? Entonces, me dicen, profesor, ¿y qué ve usted en TikTok? A ver, y entonces yo le digo, pues, ¿no? Que a mí me salen en TikTok ciertas cosas. Por ejemplo, le digo, a mí me suelen salir clases. En TikTok me salen a veces clases. Y yo suelo buscar clases en TikTok. A veces también me salen videos de fútbol, videos de música,
de percusión, que yo toco percusión, entonces me sale todas esas cosas. Y los muchachos me dicen, ah, ya, profesor, ese es su algoritmo. Yo le digo, algoritmo. Que yo sepa, algoritmo se usaba en matemáticas, ¿no? Sácale el algoritmo, toda esa cosa. Pero ellos me explican que algoritmo es todo lo que a uno le sale en sus redes sociales. Algo así me dicen, el algoritmo, ¿ya? Entonces ellos me dicen, profesor, ¿no? Usted es viciado al TikTok, le gusta mucho el TikTok. Y estábamos conversando. Y yo le digo, no, yo a veces entro a TikTok y paso los videos, porque a veces no me llaman la atención ninguno. Entonces estoy ahí pasando. Y entonces los muchachos me dicen, profesor, usted se la pasa scrolleando. Scrolleando. Yo me quedé, scrolleando, ¿de dónde scrolleando? Y les dije, pues, ¿no? ¿Qué significa eso? A ver, explícame antes de que te jale. Pues no voy a hacer que me esté faltando el respeto. Me dice, no, profe, scrollear significa que uno entra a la aplicación y va pasando y pasando los videos. Scrollear, verbo scrollear. Imagínate, verbo scrollear, ¿no? Él era lingüista, no yo. Él me dice, profesor, scrollear significa etimológicamente ir pasando videos. Entonces, mira, scrollear, y él dice que se escribe así, scrollear, así, scrollear. Pero yo le digo, scrollear, yo no sabía eso, lo he buscado, ya así no se escribe, creo, pero realmente scrollear, bueno, creo que viene del inglés. Es un verbo que indica la acción de ir pasando videos o ir bajando en las redes sociales sin prestarle atención. Claro, me estaba dando clases a mí. Es que hay cosas que uno no entiende, pues, ¿no? Ya la edad son diferentes épocas. Yo tampoco estoy diciendo viejo, ¿no? Pero son diferentes épocas. Yo entendía otras cosas antes en redes sociales. ¿No? Pero eso son modas, scrollear. ¿Cuándo yo he visto scrollear? Nunca escucho scrollear en mi vida. Pero mira, para que veas cómo los verbos van avanzando. Los verbos van avanzando, ¿sí? Y a la edad me dice, si yo te gano por 2 años, nada más. Es más, capaz tú eres más viejo que yo. Escúchame, scrollear, verbo nuevo. Perrear, verbo nuevo. Y hay verbos así, hay verbos que se van a ir inventando según las cosas que vayan saliendo, ¿ya? Entonces, el verbo es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque se pueden crear nuevos verbos con el pasar del tiempo, ¿ya? Se van a crear. Muy bien, definición lexicológica. Luego, y ya por último, tenemos la definición sintáctica. La definición sintáctica está más enfocada en ¿qué? En la sintaxis, ¿sí o no? Muy bien. Y cuando hablamos de sintaxis, hablamos de la función que cumplen ciertas palabras en las oraciones. Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá. ¿El verbo de qué cumple la función? Cumple la función de ser siempre ¿qué? De ser siempre el núcleo de qué. A ver, ¿el núcleo de qué? Tú que eres tan hábil. ¿El verbo es núcleo de qué? Siempre es núcleo de qué. Nada, uy, ahí sí te fuiste. El verbo siempre va a ser siempre el núcleo de la frase verbal. Muy bien, o en otras palabras, como por ahí lo han puesto, ¿ya? El famoso predicado. Predicado, muy bien. Ahí está, correcto, así, ese es el verbo. Por ejemplo, yo digo, ¿no? A ver. Todos los días desayunábamos con mis padres a las 7. Eso va sin coma. A las 7 a.m. Ahí está, muy bien. Listo. ¿Cuál es el verbo acá? Todos los días desayunábamos con mis padres a las 7 a.m. El verbo. ¿Cuál es el verbo acá? ¿Cuál es el verbo acá? Mira que no sabes cuál es el verbo acá. Muy bien. El verbo es desayunábamos. Listo, correcto. El verbo es desayunábamos. Vamos a subrayarlo. Bien. Este es el verbo. Ahora, hacemos la pregunta que identifica al sujeto.
¿Quiénes desayunábamos todos los días con mis padres a las 7 de la mañana? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes? Ahí sí te agarré. ¿Cómo que todos? No, todos los días desayunábamos, pero todos no es el sujeto. Ahí te agarré, ¿ya ves? Te agarré. Lo que pasa es que en sintaxis hay algo llamado sujeto tácito, que es cuando el sujeto no está, pero sí sabemos que existe. Muy bien, Aranda. ¿Quiénes desayunábamos? Nosotros. O sea, acá va la palabra nosotros. Solo que no lo han puesto. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. No van a ir ustedes desayunábamos, ¿sí o no? No va a ir ellos desayunábamos. Es nosotros desayunábamos. Entonces, nosotros acá tenemos a un sujeto tácito. Un sujeto que no está presente, pero que sabemos que sí existe. ¿Ya? No está presente, pero existe. Muy bien. Nosotros sabemos de su existencia, pero no lo han puesto en la oración. Y es normal. Eso pasa en varias oraciones. Si ese es el sujeto, ¿el resto qué es? Ayúdame. Si ese era el sujeto, ¿el resto qué es? ¿Qué es el resto? El resto es el... Mira, cuando tú ya encuentras al sujeto, a todo lo demás de tu oración, todo lo demás de tu oración, muy bien, se le pone el nombre de predicado. Lleva el nombre del predicado. ¿Listo? El resto es el predicado. Muy bien. Y en el predicado, ¿quién es el núcleo? Todos, días. ¿Cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras, contando a M, sin contar a 7. ¿Cuál de esas palabras será el núcleo del predicado? ¿Cuál de esas palabras es el núcleo del predicado? ¿Cuál de esas? Oye, estás que te tardas. A ver, desayunábamos. ¿Por qué desayunábamos? ¿Por qué desayunábamos va a ser el núcleo del predicado? A ver, ¿es desayunábamos o es otra palabra? La palabra desayunábamos, muy bien, cumple la función de ser el núcleo del predicado. ¿Por qué? ¿Cómo así, profesor? ¿Y por qué me hace dudar entonces? Para que aprendas, pues, muchacho. Mira, ¿por qué desayunábamos el núcleo? Porque dice la teoría, dice que el verbo, estamos hablando del verbo, todo esto es el verbo siempre cumple la función de ser el núcleo del predicado. ¿Lo tienes ahí arriba? Entonces, el núcleo del predicado siempre es el verbo. ¿Quién era el verbo acá? Lo subrayamos incluso, desayunábamos. Entonces, como él es el verbo, él es el núcleo del predicado. En todas las oraciones, siempre el núcleo del predicado es un verbo. Profesor, ¿y si no hay verbo, quién es el núcleo del predicado? Ah, si no hay verbo, entonces no hay una oración, pues muchacho. No tienes frase verbal. No tienes frase verbal. No hay oración, no existe. ¿Ya ves? Si yo digo, por ejemplo, hola, eso es una frase, no hay verbo. Ah, si yo digo buenos días, no se puede interpretar una oración porque no hay verbo. Aunque tenga sentido completo, sintácticamente hablando, no tenemos verbo, entonces no es una oración sintáctica. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Accidentes gramaticales. Vamos a entrar a los accidentes gramaticales del verbo. ¿Listo? Vamos a entrar a los accidentes gramaticales del verbo. Muy bien. ¿Cuáles son? Número 1, el número. ¿Listo? Vamos con el número. A ver. Cuando hablamos de número, hablamos solamente de dos aspectos variantes. O sea, el verbo puede variar de dos formas. Puede variar en singular y puede variar en plural. ¿Ya? Ah, profesor, qué fácil. Claro, pues esto es sencillo, no es nada del otro mundo tampoco. El lenguaje es sencillo, muchacho. No tienes que tenerle miedo al lenguaje. El lenguaje es fácil. ¿Ya? El lenguaje es fácil. Mira, ahí está. Listo, mira. Lo ponemos acá, singular, plural. A ver, mira. Singular. Yo digo verbo estudié. Estudié.
Ya, estudié. Eso es en singular. ¿Cómo sería estudié en plural? Ya no estudié yo solo, sino que estudié con más compañeros. Entonces, ¿nosotros qué cosa? Nosotros estudiamos, muy bien. Nosotros estudiamos. ¿Ya? Una palabra puede cambiar de singular a plural de esta manera. ¿Listo? Estudié, estudiamos. Muy bien, correcto. ¿Ya? Y lo mismo pasa en diferentes pronombres. ¿Ya? Acá tengo yo y nosotros, ¿no? Yo estudié, nosotros estudiamos. Pero si yo digo, no, tú estudiaste, ya, estudiaste, ¿no? Y en plural, ¿cómo sería? A ver, ya no te voy a decir ni el pronombre, dime tú, ¿cómo sería el plural de estudiaste? Tú estudiaste. Muy bien, ustedes estudiaron. Estudiaron. Ah, ok, profesor. Entonces, los verbos pueden cambiar de número, de singular a plural. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Luego tenemos el accidente llamado persona. Los verbos cambian de persona gramatical. ¿Ya? Los verbos tienen persona y cambian entre las personas gramaticales. A ver. Vamos a ponerlo acá. Ya, persona. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Bueno, primero, ¿cuántas son? Son tres. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las tres? La primera, la segunda y la tercera. Allá, que nada más, profe, claro. Estas son las personas gramaticales, la primera, la segunda y la tercera persona. ¿Listo? Ya, a ver, por ejemplo, primera persona, yo digo, verbo camino, yo camino. ¿Listo? Segunda persona, verbo. A ver, ¿cómo sería camino en segunda persona? ¿Cómo sería el verbo camino en segunda persona? Caminas, muy bien, tú caminas. En tercera persona, en tercera persona, tercera persona. A ver, yo camino, tú caminas. Muy bien, él o ella camina, correcto, correcto. Listo. Oye, mira, ¿y si es en plural? ¿Cómo digo camino de la primera persona en plural? Nosotros, ¿nosotros qué? Nosotros caminamos, muy bien. Segunda persona, ustedes, ¿ustedes qué? Ustedes caminan, claro, pues ustedes caminan. Y ellos caminan también. Muy bien, listo. Ah, entonces mira, la persona cambia de persona, el verbo cambia de persona, de primera a segunda a tercera persona. ¿Ya? Todos los verbos tienen persona. Luego, accidente llamado tiempo. Listo, accidente llamado tiempo. Muy bien, tiempo. Tiempo, mira. Listo, acá tenemos al tiempo. ¿Qué es el tiempo? Profesor, el tiempo, a mí me pidieron un tiempo. No, ese tiempo no. Cuando hablamos de verbo, nosotros nos referimos a distintos tiempos verbales. O sea, la acción realizada en distintos momentos. ¿Qué momentos? Muy bien, Emily ha mencionado a los tiempos elementales, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. A ver, entonces, escríbeme ahí en el chat. ¿Cuántos tiempos existen en el verbo? ¿Cuántos tiempos tiene el verbo? ¿Cuántos tiempos verbales hay? Dime el número. ¿Cuántos tiempos verbales hay? ¿Tres? ¿Tres?
A ver, ¿estás segura que son 3 los tiempos verbales? ¿Alguien más? Dígame. ¿Son 3 los tiempos verbales? ¿Estás segura? Nada, mira, ya se achicopaló, ¿no? Los tiempos verbales, muchacho, no son 3, son 17. ¿Qué? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo que 17? Sí, son 17 los tiempos verbales. Profesor, ¿y va a enseñar los 17? No, pues no te pases. No es necesario, porque no te van a venir. Solamente tienes que saber los elementales, pero te digo, no es mi deber como profesor decirte que no son 3 los tiempos verbales, son 17. ¿Ya? ¿Has escuchado hablar de... ¿Ya? ¿Me das tu like? ¿Has escuchado hablar de pasado perfecto? ¿Has escuchado hablar de pasado perfecto? Ah, de presente simple. ¿Has escuchado? ¿Sí, no? Ah, de futuro imperfecto. También, sí. Porque todos los futuros son imperfectos. Ah, ya. Entonces, mira, eso, profesor, pero eso es en el inglés. Claro, pues, pero el inglés, el español, todas las gramáticas son así. Tienen tiempos verbales. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el español? Lo que pasa es que tú no necesitas estudiarlo, porque tú conoces la diferencia entre los tiempos verbales. Ah, pero si tú quieres aprender otro idioma, ahí sí tienes que aprender los tiempos de ese idioma. Por eso que tú en inglés estudias pasado simple, pasado perfecto, presente simple, ya, todos esos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo conoces. Pero entonces, ¿por qué no estudiamos nosotros los 17 tiempos verbales? Porque tú no necesitas conocerlos, ya los sabes, los usas día a día. Ah, por ejemplo, si yo digo caminé, caminé, ¿en qué tiempo está? Dime, el que conoces, el tiempo que tú conoces, ¿en qué tiempo está caminé? A ver, ¿en qué tiempo está caminé? En pasado, muy bien. El, el verbo caminé está en pasado o también llamado pretérito, muy bien, por ahí me lo han dicho, pretérito o pasado. Caminé, muy bien. Y si yo digo la palabra caminaba, caminaba, ¿en qué tiempo está caminaba? Caminaba. ¿En qué tiempo está caminaba? ¿Ah? Caminaba, caminaba. ¿En qué tiempo está caminaba? Te agarré. ¿Pasado también? Pues obviamente. Claro, caminé y caminaba están en pasado los dos, profesor, pero entonces ¿por qué son diferentes? Porque a veces digo caminé, a veces digo caminaba. Mm, ah, ahí viene pues la variación de tiempos. Caminé es un pasado perfecto. Caminaba es un pretérito. No, caminé, discúlpeme, es un pretérito anterior. Y caminaba es un pasado imperfecto, un pretérito imperfecto. ¿Por qué? ¿Ya? Porque caminé significa que yo estaba caminando y, bueno, llegué al final, ¡fum! Se acabó, caminé. Pero si yo digo caminaba, dejo a entender que algo pasó y se interrumpió la acción de caminar, que no acabé la acción de caminar. Lo mismo si yo digo comí ayer y ahí quedó, o sea, terminé mi comida, no comí. Pero si yo digo caminaba, digo, discúlpame, yo comía, no comía, pero pasó algo. Si yo digo comía, significa que algo interrumpió la acción de comer. Son diferentes, son diferentes maneras de expresar el pasado, ¿ya? Pero tú ya sabes cuándo usarlas, pues, ¿no? Entonces, por eso no es necesario que estudies los 17 tiempos verbales. ¿Ya? A ver, luego tenemos a quién, al presente, presente, ¿ya? Presente, otro verbo, a ver, escribir, yo escribo, ¿no? En presente, escribo, ya, muy bien, escribo, futuro, 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 ¿cómo diría? A ver, escribo en futuro, a ver, escribo en futuro, ¿cómo se dice? Verbo escribir en futuro.
Escribiré, muy bien. Escribiré, ahí está. Escribiré. Ah, mire, y ahí también sale otro, el futuro condicional imperfecto. Escribiría. Ah, mira, ve. Escribiré. Es el futuro simple. Futuro condicional imperfecto. Escribiría. ¿Por qué es condicional? Porque está antes de una condición, expresa una condición. Yo escribiría todas esas cartas si tú aceptaras no ser mi novia. Ajá. Escribiría en un futuro condicional que no se sabe si ha ocurrido. No se sabe si va a ocurrir, que diga. ¿No? Ya, a ver, listo. Entonces ese es un futuro. Ya hay diferentes futuros, hay diferentes pasados. El presente siempre es el mismo, eso sí. Muy bien. Entonces, hay varios tiempos. Es la gramática y sus cosas, son varios tiempos. Ya, pero pues tú necesitas saber pasado, presente y futuro. Es tu esencial. Y el pasado, eso sí tienes que saberlo. Al pasado también se le llama pretérito. ¿Ya? Pretérito. ¿Listo? Eso tienes que aprendértelo. Pretérito. Eso sí tienes que aprenderlo. El pasado también se le llama pretérito. Muy bien. Entonces, este es el tiempo. Pues, los tiempos. Seguimos. 4. El accidente llamado ¿qué? Llamado modo, el modo verbal. ¿Ok? ¿Y cómo funciona el modo verbal? El modo, los modos son 3. Hay 3 modos. ¿Cuáles son los modos? Número 1. El modo indicativo. A ver, ¿cuál es el modo indicativo? El modo indicativo es aquel modo que expresa, ¿ya? O busca contar, cuenta una información, ¿ya? El modo indicativo te va a dar una información. Vamos a poner así, da una información. Da una información. Se puede encontrar usando, ¿dónde está acá? Usando una frase anterior al verbo. Es cierto que, ahí está, es cierto que, por ejemplo, yo digo, a ver, Plutón ya no es un planeta. Muy bien. ¿Cuál es el verbo acá? En Plutón ya no es un planeta. ¿Cuál es el verbo ahí? En Plutón ya no es un planeta. Muy bien, el verbo es. Mira, y acá el verbo es, listo, está cumpliendo un modo indicativo. ¿Por qué un modo indicativo? Porque si yo digo, ¿no? Ya no es un planeta, acá estamos viendo, ¿no? Digo, no es cierto que Plutón, o es cierto que Plutón ya no es un planeta. Ah, entonces cumple, entra con la frase introductoria, con lo cual se puede decir que este verbo está en modo indicativo. Si yo digo, por ejemplo, traeremos pizza para todos. Traeremos pizza para todos. ¿Cuál es el verbo acá? Traeremos pizza para todos. Muy bien, traeremos. Traeremos. Ahí está. Correcto. Es cierto que traeremos pizza para todos. Allá, entonces no es necesario que sea en presente o en pasado, también puede ser en futuro. Traeremos. ¿Listo? Entonces mira, el modo indicativo siempre va a expresarte, ¿qué cosa? Siempre va a expresarte una información. Y lo puedes encontrar usando antes de la oración la expresión es cierto que. ¿Listo? A ver. Seguimos. Otro modo. Número 2. Estamos acá con el modo. Ahora el modo subjuntivo. Subjuntivo. ¿Qué es el modo subjuntivo? A ver, el modo subjuntivo es el modo que expresa
deseo expresa duda o expresa posibilidad. Posibilidad. Por ejemplo, yo digo, ojalá los vecinos colaboren. Ya. ¿Cuál es el verbo acá? ¿Cuál es el verbo acá? ¿Cuál es el verbo acá? En ojalá los vecinos colaboren. ¿Cuál es el verbo? Vamos, muchacho, tienes que decirme cuál es el verbo. No creo que ya te hayas olvidado cuál era el verbo. A ver, ¿cuál es el verbo en ojalá los vecinos colaboren? ¿Cuál es el verbo? Solo tienes 4 palabras. Muy bien, por ahí ya me lo soltaron. Muy bien, Daniela. El verbo acá es colaboren. Colaboren. Ya, que colaboren. ¿Cómo identifiqué el verbo acá? Pues porque es la acción. Acá tenemos una acción, colaboren. Y estamos encontrando esta acción en modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque esto es un deseo. Ojalá los vecinos colaboren. Ojalá los vecinos colaboren. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ya. Hay verbos que ya se encuentran en modo subjuntivo. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Me gustaría viajar. ¿No? O me gustaría, me gustaría 2 más. O uno más nomás. Me gustaría uno más. Listo, ahí está. Me gustaría que traigan uno más, ¿no? Me gustaría uno más. El verbo gustaría ya se encuentra en subjuntivo. Ya no es necesario ingresar algo como ojalá, ¿no? Ojalá. Ya tenemos esto en subjuntivo. Pero esa misma terminación haría nos sirve para posibilidades. Por ejemplo, ¿no? Trabajaría más para la casa. Trabajaría más para la casa. Esto pues es una posibilidad, ¿no? Él trabajaría más para la casa si pudiera. No, si pudiera. Muy bien. Entonces, ese es el modo subjuntivo. Y por último, vamos a hablar del modo imperativo. 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 El modo imperativo. ¿Cómo funciona el modo imperativo? El modo imperativo es aquel que expresa orden, ¿ya? Mandato, también pedidos, ¿ya? O ruegos. Ruegos también. Por ejemplo, si yo digo, a ver, si yo digo, vete de una vez. Uy, Dios mío. Vete de una vez. Vete, verbo vete. Se encuentra en modo imperativo. ¿Por qué? Porque está expresando una acción. Está expresando está expresando una orden en sí, un mandato, ¿no? Vete de una vez. Pero si yo digo, a ver, pásame la sal, por favor. Acá ya no tenemos un mandato, acá tenemos un pedido, ¿no? Un simple pedido. Pásame la sal, por favor. Ya, pásame la sal, por favor. Listo. Verbo pásame. Pero también lo podemos ver evidenciado en ruegos. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Quédate. No, quédate conmigo. No me dejes. Ahí está, mira, ve.
El verbo quédate, listo, el verbo quédate está expresando un ruego, listo, lo mismo en no me dejes, verbo dejes está expresando un ruego, se encuentra en modo imperativo. Bien, listo. Entonces, esos son los modos del verbo, indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿ya? Esos son los modos verbales, modos verbales. Muy bien. Seguimos. Número 5 y último accidente de esta lista. Tenemos el accidente del aspecto. Último accidente del verbo. Tenemos al aspecto. ¿Qué es el aspecto? A ver, muchacho. ¿Qué es el aspecto? El aspecto lo podemos ver en dos formas, solamente dos, y es de manera perfectiva, ¿ya? O imperfectiva, o perfecto o imperfecto también se puede decir. Perfectivo, imperfectivo, perfecto, imperfectivo. Perfecto, imperfecto. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es perfectivo? ¿Qué es imperfectivo? Allá, a ver. Primero, perfectivo, la acción, el aspecto del verbo es cuando la acción ya se culminó. Es decir, estamos hablando de un pasado simple. La acción ya se terminó. Listo. Por ejemplo, yo digo, a ver, si yo digo, ¿no? Yo troté, yo troté toda la mañana. Troté toda la mañana. Listo. Pero el aspecto imperfectivo es aquel donde la acción aún no culmina o tal vez ni siquiera se ha iniciado. Por ejemplo, si yo digo, a ver, comíamos, comíamos vegetales, ¿no? La acción no terminó. Acá algo ocurrió, por ende no se terminaron de comer los vegetales, ¿no? Comíamos vegetales. Si yo digo, construiré una casa para ti. El aspecto es imperfectivo. ¿Por qué? Porque la acción no se terminó. De hecho, ni siquiera se ha empezado. Todavía no empezamos la acción de construir, por lo tanto, no podemos decir que esa acción ya culminó, ni siquiera se ha empezado. Entonces todavía no culmina. Aspecto imperfectivo. Aspecto imperfectivo. Aspecto imperfectivo y aspecto perfectivo. Listo. Muy bien. Vamos con lo que es el verboide. A ver. A ver, díganme verbos. Escríbanme en el chat verbos. Verbos que ustedes conozcan. ¿Qué verbos conocen? Leer. ¿Ya? Leer no es un verbo. Leer no es un verbo. Otro verbo. Bailar. Bailar tampoco es un verbo. Profesor, ¿qué? ¿Cómo leer? ¿Cómo bailar no van a ser verbos? No, pues. A ver si alguien me dice un verbo. A ver si alguien me dice un verbo. Nada, nada. Ya se chuparon ya después de que les dije que bailar no es verbo y leer no es verbo. Estudian. Ah, mira, ve. Estudian sí es un verbo. Ingresar no es un verbo.
Cantar tampoco es un verbo. Vivir tampoco es un verbo. Profesor, ¿cómo no van a ser todos esos verbos? No, pues. ¿Por qué? ¿Un verbo qué tiene? Un verbo tiene accidentes gramaticales porque es variable, ¿sí o no? A ver, si yo digo bailar, singular o plural, bailar. No hay, no hay. Persona, primera, yo bailar, nosotros bailar, tú bailar, ustedes bailar, ¿no? Ellos bailar, no. Tiempo, bailar pasado, bailar presente, bailar futuro. Mm. Modo, no hay. Aspecto, no hay. ¿Por qué? Porque no tiene accidentes. Ah, pero bailamos, muy bien, bailan. Ah, si yo digo bailamos, a ver, bailamos, número, plural, bailamos. ¿Ya? Persona, nosotros, primera, bailamos. Tiempo, bailamos en el pasado. O puede ser bailamos ahorita, estamos bailando, ¿no? Bailamos, presente. Modo, indicativo. Ah, y aspecto, imperfectivo. Bailamos. Bueno, o si es pasado, puede ser perfectivo. Pues bailamos, bailamos. Ah, entonces, los verbos que tienen accidentes gramaticales, todo lo que tú me has mencionado, bailar, vivir, jugar, correr, saltar, todos esos son pronombres. Muy bien, leen también, claro, leen. ¿No? Verbo en la segunda persona del plural. ¿Ya? Entonces, todo lo que tú me has mencionado, a eso se le llama verboide. Verboide. Ya, verboide. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan esto de los verboides? Bien, los verboides y todos los verbos en sí, tienen estructura. Vamos a poner acá en vez de eso, estructura. Estructura. ¿Listo? Todos los verbos tienen la siguiente estructura. Un lexema, una vocal temática y una desinencia. ¿Listo? Acá, mira. Listo. Todo corresponde a las terminaciones que existen en el español para los verbos. La primera terminación, la segunda terminación y la tercera terminación. La tercera terminación. ¿Ya? ¿Cuál es la primera terminación? Ar. Segunda terminación, er. Tercera terminación, ir. ¿Listo? Los verbos se componen por lexema, vocal temática de acuerdo a la terminación y desinencia. Por ejemplo, si yo digo amaba, amaba, lexema del verbo amaba, am, porque con am se forma amé, amó, amaste, ¿ya? Vocal temática, amaba viene de amar, amar, terminación ar, primera conjugación, vocal temática a, a, ya, la a, porque viene del verbo amar, del verbo amar, ama, ya, ¿y cuál es la desinencia? La desinencia es lo que sobra de la palabra y que indica los accidentes, va. La desinencia va, indica los accidentes de género, de número, de persona, de tiempo, de modo y aspecto. ¿Listo? Y así son todos los verbos tienen esta estructura. Por ejemplo, ¿no? A ver, vivido, no, vivido no es verbo, discúlpame. Vive, vive, vive. ¿Cuál es la raíz del verbo vive? Del lexema de vive, o de vivimos en todo caso. Vamos a poner acá al costado de la palabra, ¿ya? Vamos a poner amaba. Vamos a poner amaba. Amaba. Acá vamos a poner vivimos. ¿Cuál es la raíz del verbo vivimos? El lexema o raíz del verbo vivimos es la parte que no se cambia. En este caso, viv, ¿ya? Viví, viviré, ¿no? Vivo. La vocal temática sería la I porque pertenece a la tercera conjugación, vivir, vivir, ¿no? Y el resto que sobra en mos y sería la desinencia que indica los accidentes gramaticales.
¿no? De persona, de tiempo, de modo, de número y aspecto. Ah, y así pasa con todos, con todas las palabras, con todos los verbos. Ya, con todos los verbos que digas, palabras no, solo verbos. Muy bien, seguimos. ¿Listo? Seguimos. Tipos de verboides. Los verboides son tres. Son tres. Verboides infinitivos. Infinitivos. ¿Cuáles son los verboides infinitivos? Son aquellos que terminan en ar, en er y en ir. ¿Listo? Estos son los verboides infinitivos. Los verboides infinitivos también se muestran de manera compuesta. Este es de manera simple, también se muestran de manera compuesta. Por ejemplo, yo digo haber termina en er, por lo tanto es un infinitivo, pero yo necesito acá la ayuda de un participio. Listo, un participio. ¿Qué es eso, profesor? No te preocupes, te lo voy a enseñar cuando lleguemos a participio, o sea, después de esto. Mira, acá está. Infinitivos, haber y participio. Los infinitivos pueden llegar a funcionar como si fueran un sustantivo. 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 O, por ejemplo, acá. A ver, por ejemplo, acá. Vamos primero con este ejemplo. Por ejemplo, acá. Dice, el leer es muy importante. Ah, acá el verbo es. Nadie lo va a negar. El verbo es. Pero tenemos, mira, un infinitivo. Leer. El leer. Entonces, mira, si yo digo leer, ¿no? El leer es muy importante. Acá leer está funcionando como si fuera un sustantivo. Ya, está funcionando como si fuera un sustantivo. ¿De acuerdo? Sustantivo. El leer. Un infinitivo como sustantivo. A veces también no funciona como sustantivo, sino como parte de la perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Profesor, ¿y qué es perífrasis verbal? Ah, vamos a explicarte eso ahorita. Perífrasis verbal. Una perífrasis verbal, ¿ya?, es un verbo que está compuesto por dos o más palabras. Siempre tiene un verbo auxiliar, un verbo en infinitivo o en participio, un verboide mejor dicho, y un nexo. Por ejemplo, voy a leer. El verbo auxiliar es voy, es quien introduce los accidentes. Voy tiene el accidente de número, singular, de persona, primera, de tiempo, presente, de modo, indicativo, y de aspecto, imperfectivo. Entonces dice, voy a leer. ¿Listo? Voy tiene todos los accidentes, pero voy solo no tiene sentido completo. Necesita de la ayuda de un verboide. Y yo digo, voy a leer. Ah, voy a leer. Todo esto junto ya tiene sentido completo y todo esto junto forma un elemento ya no conocido como verbo, sino como perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es la unión de verbos con verboides para formar un solo sentido, una sola idea. Ya, voy a leer. ¿Listo? Y así con voy a comer, vamos a jugar, ¿no? Y todos los verboides ar, er, ir que se unan con voy o con cualquier variante de voy como vamos, van, ¿no? Todos los demás, ¿no? Va, vas. Infinitivos. Luego tenemos los verboides llamados participios. Vamos con los participios. A ver. Dos. Participios. Ahí está. Participios. ¿Cuáles son los participios? Ah, los participios son los siguientes. Son los, bueno, hay dos tipos de participios. Vamos a hablar de ambos. ¿Ya? Tenemos participios pasivos y tenemos participios activos. ¿Ya? Participios activos. ¿Ya? Muy bien. Y a su vez, espérate, lo he duplicado.
¿Por qué lo he duplicado si acá lo tengo? Ahí, mira. Ya. A ver. Tenemos dos tipos de participios. ¿Listo? Los participios activos, los participios pasivos. ¿Cómo funcionan? Ya. A ver, primero vamos a ver esto. Listo. Ya. Bien. Entonces, mira, tenemos participios activos y participios pasivos. Y a su vez, los participios pasivos se pueden ver divididos en dos tipos. ¿Ya? Tenemos participios regulares e irregulares. Regulares y participios irregulares. A ver, ¿cuáles son los participios llamados regulares? Los participios conocidos como regulares son aquellos ya que vamos a encontrar de manera, como dice su nombre, regular, o sea, de manera, es una manera más consecutiva en varios verbos. Por ejemplo, bueno, en sí son las terminaciones ado e ido. ¿Ya? Las terminaciones ado e ido forman parte de los participios regulares. Los verbos que terminan, bueno, los verboides que terminan en ado o en ido son participios regulares, pasivos regulares. Por ejemplo, tomado, allá, por ejemplo, bebido o comido, ¿ya? ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si hay verbos que no admiten esta forma al final? Por ejemplo, decir, no se puede decir decido, ¿sí o no? Ah, entonces para eso hay irregulares, participios irregulares, donde el verbo cambia su estructura. Y acá tenemos las terminaciones to, so y cho. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo decir, el verboide decir no va a ser decido, no su participio va a ser dicho. Ah, dicho. ¿Ya? El participio, bueno, el verbo imprimir antes no aceptaba la forma imprimido, ahora sí se acepta, pero cuando no se aceptaba la forma imprimido, también se podía decir impreso, impreso, ¿ya? Listo, impreso. Muy bien. Entonces, así tenemos participios regulares, participios irregulares. Luego nosotros tenemos participios activos. ¿Ya? Porque recuerda que eso de regular y irregular solo era en los pasivos. Ahora, en cuanto a los activos refiere, participios activos. ¿Okay? Ahí está. Participios activos. Los participios activos solamente son de un tipo. Son aquellos que terminan por ejemplo, ante, vamos a poner acá su guión, ante, yente y yente, así con y. Ante, yente y yente. Ante, yente y yente. Por ejemplo, tenemos acá caminar, caminante. Subir, subiente. Bueno, subiente no es la manera correcta de decirlo, ¿no? Pero sí existe subiente, no es que no existe, sí existe, ¿ya? Estos suenan raros, ¿por qué? Porque normalmente no los usamos, pero sí existen. Por ejemplo, de amar, amante. De poner, poniente. Vamos a poner ese, poniente. De oír, oyente. Entonces, pero no suelen usarse en nuestro léxico normal. ¿Ya? Los participios funcionan como adjetivos. Por ejemplo, si yo digo, Alan es organizado. Ado, mira, ado. Ah, entonces acá tenemos un participio, ¿no? Pasivo. Pasivo regular, ado. ¿Ya? Pero también se pueden tomar como parte de una perífrasis. Digo, he organizado. Ah, acá está todo, mira, he organizado. Verbo, perífrasis verbal, porque tiene dos palabras. He organizado. Ya no es una característica. Alan es organizado. Ahora es parte de la perífrasis. ¿Ya? He organizado. Entonces, los participios pueden funcionar
como adjetivos, vamos a ponerle acá, pueden funcionar como adjetivos, o pueden llegar a ser, ¿qué cosa dijimos? Parte de la perífrasis. Parte de la perífrasis verbal. Parte de la perífrasis verbal. Parte de la perífrasis verbal. Ya, listo, eso es lo que ya estábamos viendo hace rato. Parte de la perífrasis verbal. Muy bien. ¿Listo? Ahí tienes a los participios. Y ahí tienes a los participios. Muy bien. ¿Listo? Participios. Vamos a poner esto en negrita para que se vea la diferencia. Muy bien. Listo. Ya está. Listo. Seguimos. Por último tenemos a los llamados gerundios. Gerundios. ¿Qué son los gerundios? Profe, yo tengo un tío que se llama gerundio. Bueno, puede ser un nombre, pero los gerundios también son verboides, ¿ya? ¿Y qué indican los gerundios en este caso? Mira, pues los gerundios son aquellas formas verbales no personales, o sea, verboides, que terminan en ¿qué? En ando, en yendo y en yendo con y. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Se baña oyendo música. Se baña oyendo música. ¿Cómo que está funcionando ahí? Está funcionando como un adverbio. Bueno, como, en este caso, oyendo música. Sí, funciona como un adverbio. Acá le vamos a poner, funciona como adverbio. Está funcionando como un adverbio. Ya. Acá, estoy oyendo. Acá está formando parte de la, como dijimos, de la perífrasis verbal. Vamos a copiarlo. Está funcionando como parte de la perífrasis verbal. Listo. Pero recuerda una cosa, los gerundios también tienen una forma compuesta, que es esta. Habiendo. Mira, termina en yendo, entonces es gerundio. Pero habiendo solo no tiene sentido. Necesita, ¿qué cosa? Necesita bueno, el auxiliar es habiendo, necesita de un verboide participio, habiendo cocinado. Habiendo cocinado todo, ya pueden servir, ¿no? Habiendo estudiado todo este libro, me iré a dormir. Habiendo caminado estos pasillos, ya me consagré como el jefe. Habiendo. Entonces, habiendo, necesita habiendo más la ayuda de un participio. Vamos a poner acá. Más un participio. Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir habiendo dicho eso, mira, habiendo dicho eso. Dicho también es un participio. Recuerda que los participios pueden terminar en ado o ada, ¿ya? Ado, oído, discúlpame, o en tos o ocho, ¿ya? Listo. A ver. Muy bien. Seguimos. Vamos ahora sí con las clases de verbo. Ya casi estamos cerrando. Vamos con las clases de verbo. A ver. Las clases de verbo son varias. Acá está, son un montón. Mira, vamos a ver algunas. No, vamos a ver todas. Por la presencia o no del atributo. ¿Qué era un atributo? Un atributo era una palabra que describe a otra, pero la encontramos dentro del predicado. O sea, los atributos son adjetivos. ¿Ya? Los atributos son adjetivos. Bien, si hay un atributo, si tenemos la presencia del atributo en la oración,
¿Ya? Tenemos entonces a un verbo copulativo. El verbo es copulativo. Listo. ¿Qué significa copulativo? Un verbo copulativo es un verbo que necesita, obligatoriamente necesita de un atributo. Lo necesita, necesita tener el atributo ahí, ¿ya? Esos son los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos que tenemos nosotros en el español? Son los siguientes. Tenemos hacer, tenemos, bueno, la forma base ser, ¿no? Y sus derivaciones, que son los verbos, ¿no? Soy, somos, eres, ¿no? Son la forma estar, la forma base estar, la forma base permanecer, la forma base parecer, parecer, ¿listo? Todas estas formas también son verbos copulativos. Y la forma base yacer, yacer. Todos estos son verbos copulativos, llamados verbos copulativos, ¿listo? ¿Cómo así? O sea, ¿qué significa copulativo? Ya te recuerdo que copulativo significa que necesitan obligatoriamente de un atributo. ¿Listo? En su conjugación estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? A ver, vamos a dejar todos estos por acá. Listo. A ver, si yo digo, tú pareces, ¿tú pareces qué? Necesito obligatoriamente de un atributo. Tú pareces feliz. ¿No? Parece que estás feliz, ¿no? Pareces feliz. Bien, ya. Necesito el atributo. Otro, te digo, ¿no? Yo ¿estoy qué? Necesito un atributo. Yo estoy muy triste, ¿no? Yo estoy bastante triste. ¿Qué pasa si yo digo, no, él, él es? Uy, ¿él es qué? Necesito decir algo, sino, ¿él es qué? A ver, ¿qué pasó? Él. Él es gracioso. Ah, ya. Entonces, mira, tenemos acá oraciones donde vemos verbos copulativos. Estos verbos copulativos, tal y como hemos mencionado, necesitan obligatoriamente la presencia del atributo. ¿Ya? Necesitan obligatoriamente la presencia del atributo. ¿Listo? Verbos copulativos. Por otro lado, tenemos verbos llamados predicativos. Predicativos. A ver, ¿cuáles son los verbos predicativos? Los verbos predicativos son aquellos que no necesitan de un atributo, pero si lo llevan, ya no llevan un atributo, sino que llevan un predicativo, como dice su nombre. Ya llevan predicativo. No necesitan atributo. No necesitan atributo. Pueden llevar otros complementos. No necesitan atributo. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, a ver, él trabajó. Él trabajó. Listo, mira, ve, él trabajó. No necesita de un atributo obligatorio, no es necesario. Pero yo puedo agregar complementos, como por ejemplo, él trabajó hoy, o él trabajó duro, o digo, él trabajó con su amigo. Ah, entonces son complementos. Él trabajó la tierra, ¿no? Trabajó la tierra. Listo, entonces son complementos. Muy bien. Ya, predicativo, verbos predicativos. Listo, verbos predicativos. Listo. Luego tenemos verbos según la presencia del objeto directo. Ay, a ver. Verbos por la presencia del objeto directo. ¿Cuáles son estos verbos? Si el verbo puede llevar objeto directo, entonces a este verbo se le llama verbo transitivo. ¿Ya? Puede llevar objeto directo. Si por otro lado el verbo no puede llevar objeto directo, a este verbo se le llama intransitivo.
¿ya? No lleva objeto directo nunca. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, yo digo, a ver, yo compré un libro. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Acá el verbo es compré. El verbo es compré. ¿Qué compré? ¿Qué compré? Un libro. Ah, entonces, un libro vendría siendo el objeto. ¿Qué tipo? Objeto directo. Un libro vendría siendo el objeto directo. Entonces, mira, yo le puedo agregar objeto directo a este verbo, compré. ¿Por qué? Porque se puede, se presta. Si yo digo, tú cocinas, ¿ya? ¿Qué cocinas? Tú cocinas un estofado. Tú cocinas un estofado. Estás cocinando ahí un buen estofado. Bien, cuando yo digo tú cocinas un estofado, ¿cuál es el verbo? El verbo es cocinas. Yo digo tú cocinas, cocinas. ¿Qué cocinas? Cocinas un estofado. Un estofado vendría siendo el objeto directo. Allá. Entonces, mira, si yo le puedo agregar objeto directo al verbo, entonces estamos frente a un verbo ¿de qué tipo? Transitivo. Los verbos transitivos son aquellos que pueden llevar objeto directo. Y si no puede llevar objeto directo, profesor, entonces estamos ante un verbo intransitivo. Por ejemplo, si yo digo me dormí, me dormí, ¿qué me dormí? Porque mira, el objeto directo responde a la pregunta ¿qué más verbo? Si yo digo compré, ¿qué compré? Un libro. Ah, tú cocinas un estofado. ¿Qué cocinas? Un estofado. Ah, pero si yo digo me dormí, ¿puedo preguntar qué dormí? No, sí o no. No se puede preguntar qué dormí. Ah, ya. Entonces, este verbo es intransitivo. ¿Por qué? Porque no se le puede agregar un objeto directo. Se le pueden agregar complementos. Yo dormí hoy, yo dormí en la noche, yo dormí con alguien. Ah, entonces, dormí es un verbo intransitivo. No puede llevar objeto directo. Listo. Seguimos. Mira, tenemos verbos por la variación o no del lexema y o de la desinencia. Ah, su profesor, ¿cómo es eso? Mira, tenemos los famosos verbos regulares y los verbos irregulares, pues obviamente, irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Profesor, yo he visto eso de regulares y irregulares en el inglés, ¿no? ¿Qué hace acá verbos regulares? Claro, también hay verbos regulares en el español. Que sí, profesor, claro. Solamente que tú nunca te has dado cuenta de que esto es regular o esto es irregular. Mira, los verbos regulares son los siguientes. Son aquellos que, igual que en el inglés, justamente igual que en el inglés, no cambian al conjugarse. ¿Ya? No cambia su lexema al conjugarse. No cambia su lexema ni su desinencia. No cambia su lexema ni desinencia al conjugarse. ¿De qué manera? Por ejemplo, mira, a ver. Vamos con un verbo regular. Verbo bebí. No, bueno, verboide beber. ¿Listo? Verboide beber. Infinitivo beber. Vamos con sus variantes, o sea, sus conjugaciones. Digo, yo bebí. Listo. Tú bebiste. O ya, bueno, yo bebo en presente. Y en futuro yo beberé. ¿Listo? Ya, muy bien. Conjugaciones. Mira, como te das cuenta, hay una raíz del verbo. El verbo tiene su raíz. Ya está. El verbo tiene su raíz que es beb. ¿Listo? El verbo tiene su raíz que es beb. A esta raíz o lexema beb que tiene el verbo, beb hasta la B, ya, lo podemos ver repetido acá. Beb, beb, beb. Bebí, bebo, beberé.
Y mira, la desinencia es regular. ¿Por qué? Porque esto lo podemos ver en todos los verbos, ¿ya? Bebí, en las formas de la tercera conjugación, por ejemplo, en construir, construí. Allá. Ya, por ejemplo, destruir, destruí. Ah. Bebo, en formas de la primera conjugación en presente también pasa lo mismo, ¿ya? Construyo, ¿ya? Destruyo, bueno, en formas de la tercera conjugación, ir, ¿no? Beberé, igual, ¿no? Destruiré, construiré, allá. Entonces, se vuelve a repetir, por eso es regular, ¿ya? Por eso es regular. Pero, ¿qué pasa con los irregulares? Los verbos irregulares cambian o bien su lexema, ¿ya? O bien la desinencia, o los dos, o ninguno, los dos, mira. Por ejemplo, si yo digo verbo tener, bueno, verboide tener, ya, verboide tener, listo, mira, digo tener, tuve, tuve, tengo, ¿no? Tendré, mira, acá podemos ver un claro ejemplo de un verbo irregular, tener, raíz de tener, ten, pero en tuve, ¿qué pasó? La raíz ha cambiado. Allá. ¿Qué pasó en tengo? La raíz se mantuvo, profesor, pero la desinencia cambió, porque ahora go se le ha agregado, mira, ve, la G. Lo normal es que de frente vaya la vocal O, pero acá se le ha agregado la G. ¿Por qué? Porque no vas a decir teno. Tú dices tengo. Entonces se le agregan algunas letras. Esto es una variante. Entonces acá tenemos una irregularidad. ¿Ya? Por eso se llaman verbos irregulares, por una irregularidad. Y acá entenderé si tenemos una variante regular. Pero hay verbos así, ¿ya? Verbos irregulares, cambian su lexema, cambian su desinencia. Bien, clases de verbos. Por la presencia o no de la persona gramatical. Acá tenemos verbos llamados personales y verbos impersonales. Los verbos personales son aquellos que poseen persona gramatical, ¿ya? Poseen, vamos a ponerlo así, poseen persona gramatical. Poseen persona gramatical. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Estuvimos juntos en el patio. Verbo estuvimos, ¿ya? ¿Quiénes estuvimos? Lo que te dije hace rato, sujeto tácito, pero ¿no? Acá ¿quién es el sujeto? ¿Quiénes estuvimos? ¿Tú estuvimos? ¿Ellos estuvimos? No, sí o no. Nosotros estuvimos. Tiene la tercera persona del plural. Digo, la primera persona del plural. Nosotros. Nosotros. Sí tiene persona gramatical. Primera del plural. Si yo digo, ¿no? Jugué toda la tarde con él. Ahí está. Mira, ve. ¿Quién? ¿Quién jugué? Yo, pues, yo jugué. Ahí está la persona, primera del singular. Entonces, mira, los verbos tienen persona, verbos personales. Pero hay algunos verbos que le fallan a la regla de los accidentes. Yo te dije que todos los verbos tienen que tener todos los accidentes, ¿sí o no? Hay verbos que no tienen persona. ¿Ya? Esos son los llamados verbos impersonales. No tienen persona gramatical. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, si yo digo llovió durante la noche. A ver, ¿quién llovió? ¿Tú lloviste? No, sí o no. ¿Yo lloví? ¿Él llovió? ¿Nosotros llovimos? No, no se puede, pues. No hay una persona que se le pueda atribuir a llovió. No es la primera persona, no es la segunda persona, no es la tercera. Simplemente llovió. Llovió. No tiene persona, ¿no? Entonces, como no tiene persona, a este verbo se le llama impersonal. Otro, yo digo, había demasiado tráfico.
Había demasiado tráfico, ¿no? Demasiado tráfico es un objeto directo. ¿Quién había? ¿Él había? ¿Tú habías? ¿Nosotros habíamos? No, sí o no, no existe. Entonces, como no hay persona, a este verbo se le llama verbo impersonal. Ah, ya, profesor, ok. Listo, entonces ya tienes acá verbos personales, siempre tienen persona, verbos impersonales, no tienen persona, no tienen persona gramatical, no corresponden a ninguna persona gramatical. Bien, por su estructura, luego por el pronombre y ahí acaba, creo. Sí. Verbos por su estructura. Tenemos verbos simples y verbos perifrásticos. Perifrásticos. Los verbos simples, aquellos que se componen de una sola palabra, por ejemplo, ¿no? Ellos trajeron sus cosas. Ahí está, mira. Verbo trajeron, verbo simple. ¿Por qué? Porque sí tiene una sola palabra. ¿Listo? Trajeron sus cosas. Pero tengo otros verbos como los verbos perifrásticos. Estos verbos que conforman perífrasis verbales tienen más de una palabra. Por ejemplo, ¿no? Fuimos a construir. Mira, fuimos, verbo auxiliar, a, nexo y construir, infinitivo. También lo podemos ver en oraciones pasivas. Por ejemplo, si yo digo, los documentos fueron entregados por Javier. A ver. Esta oración es pasiva. ¿Cómo lo sé? Porque, mira, pasiva. ¿Cómo lo sé? Porque el orden de la oración está invertido. La oración correctamente debería ser, no, Javier entregó los documentos, pero acá dice, los documentos fueron entregados por Javier. Allá, entonces, ahora el objeto directo es el sujeto, los documentos fueron entregados. Mira, vemos acá una perífrasis verbal. Perífrasis, fueron, verbo auxiliar, más participio entregados, fueron entregados. Todas las oraciones pasivas siempre son con verbos en perífrasis verbal, fueron entregados, son comidos, ¿no? Serán pospuestos. Ah, mira, ahí está, todo siempre es perífrasis verbal. Verbo auxiliar, que deriva de ser, más un participio. Cualquier participio, regular o irregular, de los pasivos, por eso es oración pasiva. Muy bien. Y por último, me parece, sí, por último, porque este no entra acá. Bien. Por la necesidad o no de un pronombre. Tenemos verbos pronominales y verbos no pronominales. ¿Ya? Pronominales. Hay verbos que necesitan pronombre para que se entienda el sentido. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Se peina. Se peina. Ah, mira, ve, se peina. ¿Quién? Él. ¿Quién hace la acción? Él. Él se peina. ¿Y a quién se la hace? A sí mismo. A estos verbos que uno hace para sí mismo, ya sea yo, él o ella, se llaman verbos reflejos o recíprocos. No, bueno, recíprocos no, reflejos, ¿ya? Reflejos. O reflexivos, ahí está. Reflejos o reflexivos. Se peina, ¿no? Yo me lavo. ¿Quién hace la acción? Yo. ¿A quién? A mí mismo. ¿Listo? Hay otros que se hacen mutuamente. Por ejemplo, yo digo, ellos se abrazan. Entonces la acción se realizó mutuamente entre los dos, ¿sí o no? Cuando la acción la hago yo hacia alguien y ese alguien hacia mí, a este verbo se le llama ahora sí recíproco. Recíproco, ¿ya? Verbo recíproco. ¿Listo? Son parte de los pronominales, usan pronombre. Y si yo digo, por ejemplo, se cayó, dime, ¿quién realizó la acción de caerse? Él, sí o no. Pero se la hizo a él mismo, él se cayó. No, sí o no. Eso no se puede. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando yo digo, me levanté. ¿Quién realizó la acción de levantarse? Yo, sí o no. Pero yo me levanté a mí mismo. Yo agarré y dije, oye, despiértate. No, no. Entonces, esos verbos que no son reflexivos, tampoco son recíprocos, se llaman cuasi reflejos. ¿Ya? Cuasi reflejos. ¿Listo? Cuasi reflejos.
Y los no pronominales simplemente son verbos que nunca van a llevar pronombre o que no necesitan llevar pronombre. Por ejemplo, digo, ¿no? Él trabaja mucho. Yo puedo decir, él se trabaja. No, sí o no. Yo puedo decir, él me trabaja. Uy, Dios mío. No, sí o no. Eso no se puede decir. Eso está mal. Entonces, mira, Jesús se ríe. Yo creo que se sintió aludido. Muy bien, entonces con esto estamos por terminado todo lo que viene siendo la clasificación verbal. Muy bien, perfecto, bravo. Pasemos a las preguntas. A ver, preguntas. Tengo por acá las preguntas. Acá están siendo. Profesor, dime, Aranda, ¿qué pasó? Dime. Ah, ya, para tomarle captura. Ya, tómale captura. Ahí está. Los pronominales. Ahí está. Dale. Tómale. Muy bien, me agrada que haya gente que sí, ¿no? Le toma su captura, se preocupa. Esto es bueno. De todo corazón, todas esas personas espero no verlas el otro ciclo. Me van a decir, profe, usted es malo, no me quiere ver. No, pues, no seas chistoso. ¿Sabes a qué me refiero? Bueno, vamos a pasar a ver las preguntas. Las fijas son las del libro, pues. Pareces nuevo, oye. Si tú sabes que tus preguntas siempre son del libro o de tus simulacros. Entonces tú estudias más que todo eso, ¿no? Gente que se estudia matando temas, no estudias temas, estudias las preguntas. Ahora, no estudies claves no estudies, ¿ya? Claves nunca estudies, estudia preguntas, apréndete la pregunta, apréndete la respuesta. Y vas a ver que así terminas aprendiendo también. ¿Ya? Vamos a presentar las preguntas. Bien, acá, listo, dale. Dice, pregunta número 1, dime, ¿puedes observar? ¿Logras observar? Sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. 1, en el enunciado, los jóvenes de la facultad estudian con ahínco para el parcial. La palabra resaltada, bueno, acá debe ser estudian, que es el verbo, ¿ya? Cumple una función motriz. Desde el criterio lexicológico, el verbo se define como, mira, para nada sirvió la oración. Desde el criterio lexicológico, el verbo es palabra variable, se pueden crear nuevos términos. ¿Dónde está eso? Acá, la C. Ah, no, desde el término lexicológico, el verbo es de inventario abierto, se pueden crear nuevos términos. Acá está la D. Una palabra de inventario abierto, se pueden crear nuevos verbos. 2, durante una clase de gramática, a ver, por ahí me dice, profe, ¿qué pasó? Dime. Durante una clase de gramática en la Faustino, el docente explica, el verbo es la única categoría que presenta el accidente del aspecto, eso es verdad. Si el alumno quiere expresar una acción que ya concluyó totalmente en el pasado, allá, si la acción ya terminó, ¿cómo se llamaba? Perfectivo, aspecto perfectivo. Puedes ver, ah, ya, no se preocupen, a ver, listo. No te preocupes, no te preocupes. A ver, mira, todas las palabras, sustantivo, adjetivo, verbo, todas, se definen bajo 4 criterios. El criterio semántico dice la definición del significado. En este caso, el verbo se define como una palabra que expresa acciones, estados, procesos. ¿Ya? Esa es la definición semántica. Definición morfológica. La morfología estudia la estructura. ¿Ya? El verbo se define como una palabra variable. Quiere decir que tiene accidentes gramaticales. El verbo tiene 5. Hoy día hemos visto los 5. 3. Definición lexicológica. El verbo se define como una palabra de inventario abierto. O sea, se pueden crear nuevos términos. ¿Por qué? Porque la lexicología estudia eso, el léxico, el vocabulario. Se pueden crear nuevos términos. Y 4, sintáctico, la función. La sintaxis habla de la función de las palabras en las oraciones. En este caso, el verbo cumple la función siempre de ser el núcleo del predicado. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 definiciones. Todas las palabras se definen bajo esos 4 criterios. Verbo, sustantivo, adjetivo, todas. ¿Ya? Todas. Bien. Dime si te ha quedado claro. A ver si seguimos. Número 3. Identifique la oración. Muchas gracias a ti, Cifuentes, por preguntar. Todo lo que no tengan claro, pregunten. Identifica la oración que presenta un verbo en modo subjuntivo, ¿ya?
aquel que expresa deseo, duda o temor. A ver, Juan, entrega tu examen. Nada, ese es imperativo. Mañana lloverá. Nada, eso es indicativo. Los delegados conversaron. Indicativo. Nosotros almorzamos en la ciudad universitaria. Indicativo. Ojalá los ingresantes valoren su esfuerzo. Ahí está, es la E. La respuesta era la E. Muy bien. Seguimos. La 2 era la A. Perfectivo. 4. En la frase, el niño fue premiado, fue premiado. Oración pasiva. Fue premiado por el director de la academia. El verbo se encuentra en voz pasiva. Morfológicamente esta estructura se compone de, acá, un verbo auxiliar más un participio. Fue premiado, siempre de la base ser. Fue premiado, es comido, ¿no? Será construido. Ahí está. Listo. 5. Los verbos copulativos sirven de nexo entre el sujeto y un atributo. Marque la opción que contenga solo verbos copulativos. A ver, acá está. Ser, estar y parecer. Solo verbos copulativos. Ya, verbos copulativos. Ser, estar, parecer, permanecer y yacer. Los 5 principales. 6. Un estudiante de derecho redacta. El juez absolvió al acusado tras las pruebas presentadas. Por la presencia de un elemento que recibe directamente la acción, que es el acusado. Recibe la acción de absolverse. Allá, objeto directo. Cuando lleva objeto directo, ¿cómo se llama? Cuando lleva objeto directo se llaman verbos transitivos. Verbos transitivos. Gracias ahí, Estrella, por ayudarlo. La 4 es la A, muy bien. Estamos en la 6, verbos transitivos. Verbos transitivos porque llevan objeto. 7. En la expresión, ellos se saludan mutuamente, efusivamente cada mañana. Vemos verbos recíprocos. Verbos recíprocos. ¿Dónde está? Acá está, D, verbos recíprocos. Recíprocos. Se saludan entre ellos. Muy bien. 8. Analiza la estructura. Ustedes tienen que estudiar para el examen. Tienen que estudiar. Verbo auxiliar más nexo más verboide infinitivo. A esto se le llama perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Recuerda, la perífrasis verbal lleva verbo auxiliar, nexo, a veces no lleva nexo, a veces sí, nexo, y verbo en infinitivo o verboide en participio. ¿Listo? Hay 2 formas de perífrasis, pero siempre son compuestas. Profe, la 6, ¿por qué no es reflexivo? Porque en la 6, reflexivo es cuando la acción la haces tú y regresa a ti mismo. Tú te peinas, tú solito lo haces. Yo me baño, yo solito me baño. Pero cuando 2 personas lo hacen entre sí, a eso se llama recíproco. ¿Ya? Recíproco. 9, no te preocupes. 9. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta un verbo impersonal? No tiene persona. A ver. Había muchas personas en la plaza de Huacho. ¿Quién había? ¿Yo había? ¿Tú había? ¿Nosotros había? La respuesta es la A. No existe persona en ninguna forma del verbo haber. ¿Ya? No hay. Había. ¿Cómo había? Yo había, tú habías, nosotros habimos. No hay. Listo. 10. Analice el siguiente enunciado. Habiéndosenos dicho la verdad, no habríamos tenido que estar lamentándonos ahora. Determina la cantidad de verboides. A ver. A ver. Habiendo, endo. Acá hay uno. Dicho. Ahí hay otro. Participio pasivo. No, habríamos es verbo. Tenido, ido, verboide. Que estar, infinitivo. Lamentándonos, lamentando, ando, acá hay uno, lamentando, ando. Ahora, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta es la B, 5. Muy bien, muchacho. Y eso entonces sería todo por el día de hoy.